Dejamos ese tema, qué gusto tener hoy aquí a Ciro Murayama, ex consejero del INE, lo conocen bien, académico, muy reconocido. Lo invitamos desde hace unas semanas para tocar el tema de la sobrerepresentación, que yo no entiendo por qué tiene tan exasperados. No sé, ¿cuál es tu interés? Antes de entrar en materia, Ciro, gusto en saludarte. Muchas gracias. Pero están como exasperados porque ustedes están haciendo una propuesta o un cálculo de diputados y senadores que no es el que ellos quieren tener. Pero están exasperados, empezando por el presidente. Sí, lo que estamos viendo es una indisposición al diálogo y al entendimiento. Y detrás de esto, pues lo que está es la posibilidad de que sin haberlo ganado en las urnas, se hagan de una mayoría calificada artificial que les permita modificar unilateralmente la Constitución, es decir, un salto de régimen, un cambio en el modelo constitucional mexicano que puede depender de esta muy delicada determinación que le corresponde primero al INE y luego al Tribunal Electoral. Entonces el hecho de que uno ponga argumentos sobre la mesa, reflejando tanto los datos de la votación como lo que dice la Constitución y antecedentes incluso de la Corte diciendo que no se puede dar una sobrerepresentación como la que ellos pretenden de casi 20%, pues les molesta mucho y en vez de entrar a una discusión, digamos, jurídica, técnica, lo que estamos encontrando pues son invectivas y descalificaciones, pero bueno, pues quienes creemos que la democracia pasa por un diálogo abierto, constructivo y racional, pues seguiremos insistiendo. Mira, es la posición de Morena, de Palacio Nacional y de Claudia Sheinbaum es clarísima. Esto dijo ayer Claudia Sheinbaum y luego escuchamos tu argumento, Ciro Murayama. Claudia Sheinbaum, ayer. Lo que nosotros estamos diciendo es que se siga el mismo criterio que se ha seguido en las últimas definiciones de los diputados y diputadas plurinominales y de la lista del Senado, que son criterios constitucionales y que están en la ley electoral. Por eso hablamos de que no existe la sobrerepresentación, sino que sencillamente es que se cumpla con la ley y con la Constitución. A algunos pues no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la Constitución y las leyes. Ese es el llamado que estamos haciendo, que no sea diferente a como se hizo en el 21, a como se hizo en el 18, a como se hizo en el 2015. Criterios constitucionales, Ciro Murayama. Bueno, está pidiendo que se haga algo diferente, que es obtener una mayoría calificada, es decir, más de 2/3 partes de los diputados. Eso no ocurrió ni en el 21, ni en el 18, ni en el 15, ni en el 12, ni para atrás. Están pidiendo que con el 54.7% de los votos, es decir, ellos lograron, y eso nadie se los regatea, la mayoría simple en la elección a la Cámara de Diputados. 54.7. Y quieren el 74.6, 19.9, 20% en términos redondos de sobrerepresentación cuando la Constitución pone un límite del 8%. Nunca una coalición, una fuerza política ha tenido la posibilidad de cambiar desde 1996 la Constitución por sí misma de manera unilateral. Ellos quieren que se inflen los votos que tuvieron, que se comprima el voto del pluralismo y de las oposiciones y quedarse con 3/4 partes de la Cámara de Diputados cuando tuvieron apenas el 54.7%. Pero dicen que es lo que marca la Constitución, criterios constitucionales. Claudia Sheinbaum. A ver, yo me traje la Constitución para hablar contigo porque hacen una lectura pues muy convenenciera, diría yo, de la Carta Magna, y de un mismo artículo nos piden que lo leamos de manera distinta, que es el 54. En el párrafo 1 de la Constitución, artículo 54, dice: un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, los pluris, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Partido político. Morena
el PT, el Verde, participó cada uno con 200 candidatos, no, fueron en coalición. ¿Y les tocarán plurinominales? Sí, ellos dicen, nos corresponden plurinominales y yo estoy de acuerdo con ellos. Aquí la Constitución dice un partido político, pero estamos entendiendo, ellos están entendiendo que es equivalente a coalición. Y como fueron en coalición, tienen derecho a los pluris. 4 párrafos constitucionales después, dice el párrafo 5º del artículo 54, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Y aquí decimos, ¿no? La Constitución habla de partido y de coalición. ¿Por qué? Porque cuando este párrafo fue redactado en 1996, la ley decía, las coaliciones tendrán el trato de un partido político. Eran sinónimos, era redundante poner partido y coalición porque se entendía que eran lo mismo. ¿Qué es lo que nos están diciendo la gente del gobierno? El párrafo 1 sí se vale entender coalición sinónimo de partido. En el párrafo 5 no. Pónganse de acuerdo ellos mismos, es un argumento muy tramposo. O lo tomamos literal, si tomamos literal la Constitución, como ellos dicen, para el párrafo 5º, entonces no les corresponden pluris. Si lo tomamos como sinónimo, les corresponden pluris y el límite es a coaliciones y no pueden hacerse con el 75%, con el 54.7. Habiendo ganado el 54.7, llevarse 74.6 de las posiciones. A ver, nos quedamos ahí, tenemos que hacer una pausa y seguimos escuchando a Ciro Murayama. Gracias por sus comentarios, son las 9:20, volvemos. Estamos conversando con Ciro Murayama, ex consejero del INE, estudioso, académico de la vida pública y en especial de los temas de representación, de elecciones, los temas electorales, y muy activo en su crítica en el tema de la sobrerepresentación después del 2 de junio. Y el argumento es, por lo que entendí, es muy sencillo. Con una interpretación apegada en la Constitución, Morena y sus aliados no tendrían por qué pasar del 54.7% de los votos que tuvieron hace 2 meses en las elecciones a tener un 74%, un 75% de representación en el Senado y en Cámara de Diputados. A muy grandes rasgos. Es una interpretación. Del otro lado, dicen, interpretando el mismo artículo de la Constitución, los mismos párrafos, dicen, claro que sí tenemos derecho. Y en eso estamos. Ellos dicen que el límite del 8% que establece la Constitución es para los partidos en lo individual, y entonces ellos, como fueron 3, pues cada uno podría excederse hasta el 8%. Mira, es tan malintencionado ese argumento que están planteando lo siguiente: ¿por qué la Constitución plantea que hasta 8% de sobrerepresentación? Toda sobrerepresentación implica subrepresentación, es decir, subes que tú, si baja inflas el otro. la votación de una fuerza, desinflas los votos que fueron para otra. ¿Qué está protegiendo la Constitución? La igualdad del voto de los ciudadanos, que no se distorsione en más de 8% los votos depositados en las urnas, que no haya una alteración, un robo a la voluntad popular al traducir los votos contados en la asignación de curules. ¿Qué es lo que nos están diciendo? La Constitución protege el voto de que un partido no lo robe más del 8%, no lo distorsione, pero si venimos en bola, se puede más del 8%. Es como si dijeras, tu casa no la puede allanar un extraño, pero si son 3, adelante, que se lleven todo. Lo que están diciendo es, como fuimos en coalición, podemos atropellar ese límite constitucional. Y lo que varios decimos es, desde que se redactó la Constitución, se entendían coaliciones y partidos como sinónimos. ¿No les gusta? Pues entonces aplíquenlo también para el párrafo primero, que entonces no les permitiría tener plurinominales. Hay que rescatar el espíritu constitucional, hay que proteger la igualdad del voto. Lo que nos están proponiendo
es tal alteración del voto que, por ejemplo, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, el Partido Verde fue el quinto lugar en términos de votación. Quedó detrás de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, luego el Partido Verde. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Que ese quinto lugar suba al medallero y le entreguen la medalla de plata y la segunda bancada en términos superior de a la del diputados. PAN. Quiere la Secretaría de Gobernación, con los números que anuncia ahí en la mañanera, que al Verde le correspondan 75 diputados, el 15%, cuando tuvo el 8.4% de los votos. Al quinto lugar lo suben al segundo lugar. Si hoy viéramos que en las pruebas de natación, de atletismo, al que llega en 15 lugar, sin haber descalificado a los otros que tienen mejor tiempo, le dan la medalla de plata, diríamos, esto es un fraude. Es que esa es la otra, parte. Lo que dicen los del gobierno es, eso es legítimo, eso nos dieron las urnas. No sean, por favor, cínicos, los votos ahí están. El Partido del Trabajo es el último lugar en votos de los que sobrevivieron. ¿Y a qué lugar se iría? 3.254.000 votos. Tuvieron el 5.47%. ¿Qué es lo que le quieren dar? La cuarta bancada con el 50 diputados, el 10% de los diputados, le están duplicando la representación. Ella estaría con 50 diputados por delante del PRI y de Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano le dan 23. Fíjate nada más la alteración. Movimiento Ciudadano dobló en votos al PT. En votos ciudadano, Movimiento Ciudadano tuvo 6,5 millones de votos. El PT, la mitad. ¿Qué dice la fórmula de gobernación? A Movimiento Ciudadano 23 diputados, a el PT 50 diputados. Eso quiere decir, si con la mitad de los votos te toca el doble de diputados, quiere decir que la gente que votó por MC, su voto vale 4 veces menos que un voto por el PT. Caray, sufragio efectivo. Es la Constitución, dicen que es la Constitución. No permite sí, las porque trampas. El que de 54% subas a 74%, 54% de los votos subas a 74% de representación, implica que los partidos que en conjunto, en este caso PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, tuvieron 44%, solo van a estar representados en un 25%. Así es. A ver, acaba de hablar el presidente del tema, o está hablando el presidente. Está hablando el tema, el presidente está hablando de sobrerepresentación. Dice el presidente, una recomendación: en política se pueden hacer muchas cosas, pero no hacer el ridículo, dice el presidente. Dice, ¿cómo es posible que hace 15 o 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales, y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, en la elección del 21, la del 18, y ahora dicen que está mal? Y no importa si se viola la Constitución y la ley. Y ahí empieza a mencionar a Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, y al exconsejero Ciro Murayama. Dice el presidente, el anterior presidente del INE defendió lo que establece la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia, ya cambió. Y el otro señor, Ciro Murayama, igual. Dicen que no, que lo único que la Cuarta Transformación argumenta es la Constitución y debe haber algo más. Dice con un descaro, con un cinismo, incluso dice que, pues, que les preocupe lo que van a pensar sus hijos de ustedes en un... Ciro Murayama. Un jefe de Estado debería de tener otro lenguaje, creo yo, pero a los hechos. En 2021, la coalición de Morena, Verde y PT tuvo una sobrerepresentación acumulada de 7.8%, inferior al 8% que marca la Constitución. Fue constitucional, no hubo ningún problema. Por eso esta discusión no la tuvimos en 2021, porque no tuvieron un número de diputados que implicara una sobrerepresentación de más de 8 puntos. Fue de 7.8%, por eso no se dio. Ahora, el presidente no se ha referido a que él, siendo líder del PRD en 1998, dice que esto se aprobó hace 15 años, no es cierto, fue en 1996, ahí están, el diario oficial de la Federación. Bueno, él, 2 años después, acudió a la Corte, siendo presidente del PRD,
para quejarse de que la legislación electoral de Quintana Roo iba a permitir una sobrerepresentación por arriba del 8%. Y la ministra entonces en funciones, Olga Sánchez Cordero, recibió el caso, fue la ponente y dijo: la Constitución debe leerse de manera integral y sistemática, y el PRD tiene razón y va para atrás la ley de Quintana Roo por unanimidad de la Corte. Cuando López Obrador estaba en la oposición y Sánchez Cordero en la Corte, combatieron la sobrerepresentación que hoy muchos otros estamos combatiendo. Quien cambió fue López Obrador. Las reivindicaciones democráticas que hizo desde la oposición las está ignorando y las está incluso contraviniendo desde el poder. Antes él quería que el poder fuera acotado, que se respetara el pluralismo, que no hubiera abusos. Hoy lo que quiere es un poder hiperconcentrado y avasallar al pluralismo que todavía existe, por fortuna, en la sociedad mexicana. Ahí están los hechos, ahí están las hemerotecas y también están las groserías del presidente, pero pues más allá de su incapacidad de tener un diálogo respetuoso y racional, pues nosotros seguimos poniendo argumentos sobre la mesa, hechos, pruebas y no invectivas. Bueno, y estamos a máximo, ¿qué día es hoy? ¿7? 7. Estamos a 15 días, a 2 miércoles de que dos miércoles y jueves, al 23, fecha límite para que el INE presente su cálculo, su fórmula de representantes. Vamos a regresar con eso, vamos a escuchar a Ciro Murayama. ¿Qué es lo que viene? Volvemos. ¿Qué sigue, Ciro Murayama? Finalmente, toda esta discusión, que además creo que ha sido muy pedagógica, que nos ha ilustrado a quienes no somos especialistas, ni mucho menos en derecho electoral, la van a resolver en 2 semanas, 11 personas, 11 consejeros del INE, y dependiendo que resuelvan ellos, seguramente el asunto va a terminar en manos de 5 personas, los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué sigue? ¿Qué ves, Ciro? Así es. Bueno, en efecto, le toca primero al INE que Sí. una vez que cierran todos los juicios de inconformidad a las votaciones en los 300 distritos y ya el tribunal dice cuál es la votación definitiva por partido político, se procede a hacer la asignación de los 200 plurinominales. Y ahí es donde el Consejo General del INE va a determinar si el límite que la Constitución pone para evitar la sobre y subrepresentación, es decir, el afectar la igualdad del voto, aplica solo a partido, como quiere el gobierno, o aplica a partidos y coaliciones, como es el espíritu de la Constitución desde 1996 y la letra también de la Constitución, si leemos el artículo 54 completo. Esa interpretación se traduce en un cálculo y dice a tal partido tantos, a tal otro tantos. Y ese cálculo lo hace la Comisión de Prerrogativas Sí, del INE. Lo del presenta INE, para que vote el Consejo. presenta el proyecto y el Consejo delibera y toma la decisión definitiva. ¿Vota sí o no? Vota o vota sí, modifíquese. y pueden modificar esa parte, los considerandos y los resolutivos correspondientes se pueden modificar en la sesión perfectamente, y entonces si impera el criterio de proteger la igualdad del voto, pues Morena y sus aliados estarán llegando alrededor de 360 diputados, porque tuvieron, insisto, el 54.7% más un 8%, alrededor del 63%, están cerca de la mayoría calificada, pero no de las 3/4 partes de la Cámara como ellos pretenden. Este acuerdo del INE se ha venido perfeccionando para que las coaliciones no den lugar a fraude, no den lugar a distorsión del voto. Por ejemplo, ya en 2021 incluimos porque yo entonces estaba sentado ahí en la herradura de la democracia,
el criterio de afiliación efectiva para que un partido no postulara a otro y escondiera los triunfos. ¿Cómo ocurrió eso? Fíjense ustedes, en 2018, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y el vicecoordinador Pablo Gómez llegaron supuestamente como candidatos del PT. Sí, loco. Bueno, pues esta manera de ir ocultando triunfos en otros, que por cierto este año se dio, de los 219 triunfos de la coalición, solamente en 6 quien aportó los votos mayoritarios no fue Morena. Morena ganó en 213 distritos y está trasladando 90 triunfos al PT y al Partido Verde. El PT, que va a recibir 42 diputados de mayoría relativa, no ganó un solo distrito. El Verde... Y va a tener 10% de los diputados. Así es. Sí, entonces, el Consejo General del INE puede corregir perfectamente con los antecedentes otra consideración que hizo el INE. Consejeros. Por ejemplo, ya ahora se cuida que la asignación de plurinominales permita que la Cámara esté integrada exactamente por el mismo número de hombres y mujeres, siguiendo el principio constitucional de paridad. Bueno, pues si seguimos el principio constitucional de evitar la sobrerepresentación, yo creo que el INE tiene los antecedentes, yo decía ya una determinación de la Corte, digo estos propios antecedentes electorales, para hacer una lectura integral de la Constitución. Y lo mismo ocurre en el caso del tribunal. El tribunal está recibiendo puntos de vista de exministros de la Corte, como Diego Valadez, de exministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados electorales fundadores del Tribunal Electoral, como el doctor Jesús Orozco, que dicen hay que leer completa la Constitución y hay que cuidar el voto. Entonces, el INE toma esta determinación, decida lo que decida, las fuerzas políticas van a impugnar y la palabra final la tienen los 5 magistrados del tribunal. De esa determinación va a depender que Morena pueda unilateralmente cambiar la Constitución, incluso transformar el régimen político, e incluso puede ser, si las autoridades electorales votan en el sentido que está sugiriendo el gobierno, una de las últimas decisiones de las instituciones electorales autónomas de nuestro país, es decir, puede significar el fin de los árbitros independientes e irnos a un escenario, pues yo creo que indeseable, que es el de el fin de la división de poderes y la captura de el árbitro electoral y del Tribunal Constitucional por el poder en turno, y eso es sinónimo de el fin de la vida democrática. Pues en esa lógica, la defensa, en tu lógica y la de muchos que se expresan en ese sentido, la defensa de la democracia mexicana como la entendemos hoy, estará en manos de 5 personas. Así es. Tú. Bueno, los 5 magistrados del Tribunal Electoral. Al final, ¿qué nos quiso decir Guadalupe Tadei hace un par de semanas cuando dice el instituto ni quita ni pone? El Instituto Nacional Electoral aplica la ley. El instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estar atento a lo que dice el acuerdo de la propia Constitución. ¿Qué quiso decir ahí? Bueno, me costaría mucho volverme intérprete de la presidenta del INE, ella, pues, pero lo que yo puedo decir es que todos los consejeros saben que hay un debate de cómo deben interpretar la ley, y aplicar la Constitución y la ley. Claro. Esto no es una fórmula que esté fuera de discusión. Si estuviera fuera de discusión, no tendríamos 2 meses con este tan intenso debate, no estarían descalificando a quienes damos otro punto de vista. Entonces, lo cierto es que la presidenta del INE, y yo espero que cada uno de los consejeros argumenten muy bien su voto y nos digan pues cuál es el razonamiento, es su deber hacerlo. Y lo mismo los magistrados del tribunal. Entonces, no es algo automático, es cómo interpreta la Constitución. Si lees literal solo el artículo 5, como está insistiendo el gobierno, o si lees de manera integral todo el artículo 54 constitucional. Si es integral, insisto, partido y coalición son sinónimos y entonces la coalición no puede ser un pretexto para alterar el voto. Cuando se reformó la ley
en 2007 para evitar que hubiera trasvase de votos entre las coaliciones, fue para evitar una trampa. Y nunca se dijo que eso era una patente de corso para que las coaliciones vulneraran la Constitución. El legislador nunca quiso eso y es lo que está pretendiendo el gobierno. Es una lectura pues muy interesada. Bueno, ojalá podamos mantener comunicación contigo en estas Encantado. 2-3 semanas. Gracias, Ciro Por supuesto. Murayama. Gracias Al por contrario, estar con muchas nosotros. gracias. Muchas gracias.